Cuando se hace un biopic, una de las cosas más complicadas es encontrar el actor que va a interpretar a un personaje real que todos conocemos. Y eso todavía es mucho más complicado si ese personaje es Rafael. Digan lo que digan, digan lo que digan. En el 2010 estaban bastante de moda los biopics que contaban la vida de famosos. Y a mí me apetecía hacer uno sobre Rafael. Quedé con él, fuimos a comer y él siempre me dijo que fue a esa reunión, a esa comida, pensando en que iba a decir que no. Sin embargo, yo le hice un planteamiento completamente diferente de lo que se estaba haciendo. Yo no quería contar su vida de fama, aunque tuviese que salir, sino que lo que quería contar era una historia dramática, la historia de su trasplante de hígado. Rafael había tenido problemas de cirrosis y tenía que estar esperando un trasplante de hígado. Era la única solución. Se pasó 4 o 5 meses cerca de la muerte, esperando, y a mí me parecía muy interesante contar la historia de un personaje que lo había tenido todo, que era famosísimo y que sin embargo estaba postergado en cama, esperando a que le llegase un trasplante. A mí me ponéis el tratamiento que queráis, hasta que mejore. Pero de trasplante nada. Pues no hay tratamiento, Rafael. Siento tener que hablarte con esta claridad, pero o te trasplantas ¿Oh? Tanto Rafael como su familia y su entorno colaboraron completamente con la miniserie. Tuvimos muchísimas reuniones con él, nos contó un montón de cosas, pero también reuniones con su familia que nos contaban un poco cómo habían vivido ellos ese proceso. Porque Rafael llegó un momento que tampoco era muy consciente de lo que estaba ocurriendo. Incluso cuando Rafael vio la miniserie, vio cosas que no le habían contado, porque una vez superado el problema, pues a lo mejor no se habían dado tantos detalles. Pero fue un proceso realmente interesante. Y además pudimos vivir el proceso de la escritura con el protagonista, ¿no? Es decir, conocerle personalmente, estar allí con él, escuchar de su propia voz el episodio que había tenido que sufrir debido a la enfermedad, ¿no? Porque de todos ya es conocida la valentía de Rafael en el escenario, pero además cómo afrontó de forma estoica el proceso de su enfermedad hasta superarla, ¿no? Pues aquello fue muy emocionante, ¿no? No solamente como guionista, sino también como admirador de este hombre que es para todos sin ninguna duda pues ya una leyenda, ¿no? en el mundo de la música. Antena 3 inmediatamente, cuando leyó los guiones, aprobó el proyecto, pero con una condición: se tenía que creer el actor que hacía de Rafael. Así que nosotros nos pusimos a buscar fundamentalmente 3 Rafaeles: un Rafael niño, un Rafael de los años 60, del principio del éxito, y un Rafael adulto, que era el que tenía que pasar toda la enfermedad. Como era un casting tan complicado, nosotros lo que les pedíamos a los actores era 2 cosas. Por un lado, 2 secuencias de la serie bastante dramáticas, pero esto es lo habitual, pero les pedíamos otra cosa un poco peculiar, y era, les mandábamos una escena real de la vida de Rafael, una entrevista en televisión, y no diría yo que tenían que imitar a Rafael, porque para nada tenían que imitar, pero sí nos teníamos que creer que eran Rafael, ¿no? Que tenía algo en la manera de moverse, en la manera de hablar que tenía Rafael. Eso tenía que estar en los actores. Pasaron por el casting muchísimos actores famosos que lo hicieron muy bien, Luis Varela, Manuel Galeana, pero había un momento en el que les poníamos la peluca que no nos lo acabábamos de creer. Pasaron por el casting muchos actores, muy buenas pruebas, pero había una prueba que era la prueba de fuego, y era algo tan absurdo como una peluca que había que colocar a los actores, porque Rafael lleva el pelo de una manera única también. Entonces, cuando poníamos la peluca a los actores, se convertían inmediatamente en la sota de la baraja española. Llegó Eloy Arenas y hizo un casting realmente bueno, porque Eloy sí que tenía algo, esa capacidad de transformarse en el personaje, y además las secuencias dramáticas estaban muy bien. Pero físicamente Eloy es grande y Rafael es muy menudito. Había algo que todavía no nos acabábamos de creer de esta posibilidad, hasta que apareció Juan Ribó. En el momento que él tenía esa peluca colocada y preparada para la secuencia que iba a hacer a continuación, si fuera que iba a cantar, salir a escena o con la familia o cuando estaba en la época de estar malito, era ponerse la peluca y ya estar caracterizado totalmente por mis manitas de Rafael y salía entraba Juan Ribó a maquillaje y salía de maquillaje Rafael. Y por fin apareció Juan Ribó, que fue el único que soportó
bien la peluca y que además hizo una prueba maravillosa. Me ocurrió algo muy, muy extraño con Rafael en cuanto me pusieron la peluca y el maquillaje, en fin, la caracterización. Me sentí en Rafael y fue una cosa como que vi que podía hacerlo. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Juan Ribó se creyó completamente que era el personaje. Yo me acuerdo que el día que vino, le pusimos la peluca, hizo así, hizo un saludo y todos dijimos, este tío es Rafael, porque había algo, él entendía esa especie de gusto de Rafael por el público, no sé, había algo que realmente captó desde el primer momento. Luego, la miniserie tenía secuencias muy dramáticas y Juan Ribó, la verdad, es que para mí clavó el personaje. Primero, Rafael, te tienes que recuperar del todo. ¿Y luego ya se verá? No hay nada que ver, Alicia. Dentro de nada estaré como una rosa. Y a mí, o me meten en una caja de madera o nadie me bajará del escenario, ¿de acuerdo? Para el Rafael joven, el Rafael de los años 60, el Rafael del inicio del éxito, no buscábamos un parecido físico tan claro. La gente no tenía tan presente como era Rafael en esos años. Buscábamos que fuese un buen actor, un galán. Y encontramos a uno que nos parecía estupendo, Félix Gómez. A mí desde el primer momento me entraron muchas dudas. Dudas sobre todo que se basaban en una tontería, pero que a mí me dio mucha inseguridad, ¿no? Era el no sentir que había un parecido físico entre Rafael joven y yo, ¿no? Que era, y para mí eso, en una persona tan característica como es Rafael, me asustó. Me asustó más incluso que el intentar hacer bien una imitación de él, porque yo nunca me planteé hacer una imitación de Rafael, creía que no era la manera en que había que acercarse o que un actor debía acercarse a la creación de un personaje. Para mí la base siempre fue más entender la energía que transmitía o en la que vivía, en la que transitaba Rafael, a través de esos vídeos evidentemente que yo veía, e intentar dar vida a esa energía, ¿no? Pero poco a poco, según fuimos ensayando, Félix pilló totalmente al personaje. Ese personaje guapo, brillante de esa etapa de Rafael, ¿no? Esa parte de la miniserie que ayuda a equilibrar a la parte dramática del presente es casi una comedia romántica donde contamos, pues eso, el éxito, pero contamos también su inicio de relación con Natalia Figueroa. Había una parte importante también de esa época, que son los playback que tenía que hacer Félix, ¿no? No eran nada fáciles. Imagínate, tú tienes que ser Rafael, delante de un montón de figurantes, ponerte a cantar a pleno pulmón. Eran escenas difíciles, pero que Félix las resolvió realmente de una manera maravillosa. Es verdad que hubo dificultad en el mundo playback, ¿no? Porque, bueno, que es difícil hacer un buen playback y sobre todo un buen playback de alguien tan grande, pero es verdad que poco a poco y según íbamos grabando más, los disfruté muchísimo, sobre todo, ya digo, sobre todo sentir lo que más me gustó de Rafael, de rodar Rafael, es sentir esa pasión que tenía dentro, esa necesidad de darse a los demás, de transmitir, de cantar, de sentir lo que amaba la música, lo que ama la música, lo que ama subirse a un escenario. Yo estoy aquí. Para que os hagáis una idea de cómo estuvo cuidado toda la miniserie de Rafael, os voy a contar una escena. Natalia Figueroa salía de una casa y Rafael le estaba esperando en un coche. Esto transcurría en los años 60. Bueno, pues lo rodamos de tal manera que la casa de la que salía Diana Palazón era la casa de la que había salido en su momento, en los años 60, Natalia Figueroa, la misma. Y el coche en el que se subían era el coche de Rafael, no un coche igual, no el mismo modelo, no, encontramos el coche que tenía Rafael en ese momento. El Rafael niño tampoco era nada fácil de encontrar. Al final apareció Abraham Mateo, lo habíamos visto en programas en la televisión de Canal Sur, donde él cantaba y cantaba muy bien, y queríamos que en la miniserie pudiese cantar, y además habíamos visto que uno de sus temas habituales era de Rafael. Por eso apostamos por Abraham, que luego se demostró que además era buen actor. Claro que si veis a Abraham en ese momento, que era un chavalín, y veis a Abraham ahora, que está triunfando en el mundo en la canción, pues ha crecido bastante.
Rafael, el de verdad, no sale en la miniserie, pero sí que quiso dejar un mensaje que es con el que acaba la miniserie. Ahí él, como no puede ser de otra manera, demuestra lo agradecido que está al sistema de trasplantes. Qué palabra tan maravillosa. Donante. Gracias a los que lo han sido y a los que lo serán. Siempre, siempre, siempre. Rafael. Un poco